Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Carol Suárez, soy periodista. Bienvenidos a mi canal. Hoy viernes 19 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo ataque letal contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico. El mensaje lo difundió en su cuenta de Truth Social. Trump aseguró que por sus órdenes el secretario de Guerra autorizó un ataque contra una nave afiliada, según, a una organización terrorista dedicada al narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos. Según su publicación, la acción se llevó a cabo en aguas internacionales y dejó 3 muertos, todos identificados como narcoterroristas, sin que se registraran bajas entre las fuerzas estadounidenses. En su mensaje, el expresidente afirmó que la inteligencia había confirmado que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta de narcotráfico conocida con destino a, abro comillas, envenenar a estadounidenses, cierro comillas. La declaración de Trump no incluye pruebas adicionales ni ha sido confirmada de manera independiente. Hasta el momento, 7 de la noche, hora del centro de México, no hay reacciones oficiales por parte de Venezuela. Este anuncio se suma a una serie de ataques reportados desde inicios de septiembre. En su mensaje anterior, Trump aseguró que ya eran 3 y no 2 como se había informado oficialmente, 3 ataques. Sin embargo, aún no está claro si este ataque corresponde a aquel tercero del que habló o si se trata de un cuarto ataque. Vamos a analizar este tema con el analista de seguridad David Saucedo. Él está basado en México y tiene amplia experiencia en estos temas. Vamos a intentar entender las implicaciones de este nuevo anuncio del presidente Trump. Acá les dejo la entrevista con Saucedo. David, muchísimas gracias por su tiempo, muy agradecida. Antes de comenzar a hablar del tema Venezuela, quiero pedirle con todo respeto si me puede dar una breve reseña acerca de su carrera profesional, porque pues lo conocemos mucho en México, pero quizás no tanto en Venezuela, en donde estamos teniendo bastantes seguidores de esta noticia con el tema Trump y Venezuela. Así que si se puede presentar, adelante. Sí, con todo gusto. Soy David Saucedo, soy consultor en seguridad. Tengo estudios de posgrado en seguridad nacional, también en crimen organizado. Brindo asesoría a gobiernos, empresas del sector privado en temas de seguridad, macrocriminalidad. También trabajo en estrategia, en el diseño de estrategias político-electorales. Tengo 25 años de experiencia en este tema. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en el Instituto Politécnico Nacional de México. Hice algunos posgrados en España, también en Estados Unidos. Colaboré con el gobierno federal ya hace algunos años en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional. También trabajé en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es parte de la trayectoria de tu servidor. Muchísimas gracias, David. Quiero comenzar con esta, no íbamos a tener hoy este tipo de nota ni de entrevista, pero el presidente Trump acaba de publicar un tweet en su red social Truth Social, en donde anuncia un nuevo ataque contra una lancha en aguas internacionales, según en aguas internacionales, donde fallecieron 3 personas, según el presidente, vinculadas al narcotráfico, aunque no presenta, por supuesto, ninguna evidencia de que esto sea así. David, quiero comenzar preguntándote cuál es tu lectura. ¿Ya este sería el tercero o cuarto ataque que ejecuta Estados Unidos contra estas narcolanchas, como ellos le llaman, en aguas internacionales, pero también en territorios venezolanos, en aguas venezolanas? ¿Cuál es su lectura, David? Bueno, se tenía conocimiento de que iban a darse este tipo de operaciones luego de la firma del acta ejecutiva, de la orden ejecutiva en la que Donald Trump autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar ataques en contra de las organizaciones terroristas internacionales de México y de los Estados Unidos. Había 3 modalidades. Los norteamericanos anticiparon estos ataques en contra de los grupos del narcotráfico en Venezuela, y había 3 modalidades distintas. La primera era, se temió incluso debido al despliegue naval de una pequeña flota de los Estados Unidos en el Mar Caribe, que quizá estábamos en la antesala de una invasión como la que se vio en Panamá en 1989, que trajo como consecuencia el derrocamiento del general Manuel Antonio Noriega, después procesado y sentenciado por cargos de narcotráfico. La segunda posibilidad era que se dieran este tipo de ataques
tiros de precisión, ataques con misiles, intercepción de lanchas rápidas, el hundimiento de sumergibles, de submarinos con cocaína, el derribo de aeronaves que tengan cargamentos también de drogas ilícitas, la utilización de comandos, unidades pequeñas de grupos de élite de los Estados Unidos, Rangers, Fuerza Delta, SEALs de la Marina Americana, para asesinar objetivos estratégicos narcotraficantes, incluso algunos integrantes de la dictadura venezolana o del así llamado por el gobierno norteamericano Cártel de los Soles. Y finalmente, que se mantuviera este esquema de presión, de infiltración, de ataques hormiga que vienen realizando los Estados Unidos en Venezuela para tratar de desestabilizar a la dictadura venezolana. De estas tres posibilidades, parece que los norteamericanos se decidieron por la segunda, es decir, una serie de tiros de precisión hacia los cargamentos, ataques a intercepción de los cargamentos que lamentablemente llevan implícita la pérdida de vidas, es decir, la utilización de la fuerza letal sin aviso previo, con el objeto de disminuir los envíos de droga de Venezuela hacia Centroamérica y de ahí hacia México y después a los Estados Unidos. En el mapa del narco que ha trazado el gobierno de los Estados Unidos, ellos perciben que parte de la cocaína que se produce en Colombia pasa por Venezuela y de Venezuela vía marítima, vía aérea, es enviada por distintas rutas hacia los Estados Unidos. También se presume que ya hay plantillos de cocaína en Venezuela y que se está produciendo esta droga ilegal con el objeto de enviarla hacia los Estados Unidos. Pero como no hay ningún tratado de colaboración de combate al narcotráfico entre Venezuela y los Estados Unidos, de manera unilateral, los norteamericanos tomaron la determinación de lanzar este tipo de ataques en contra de embarcaciones venezolanas. Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha reivindicado o no ha esclarecido si en efecto se trataba de lanchas que tenían droga o bien se trató de ataques en contra de navíos civiles que estaban transportando algo distinto a cargamentos de droga. Tampoco hay pruebas por parte de los norteamericanos en el sentido de que haya cargamentos de droga en estos navíos. Es decir, tenemos que creer en la... Perdóname. Tenemos que creer en la versión que los norteamericanos nos están dando sin que se aporten pruebas contundentes de que estos ataques están teledirigidos para erosionar la capacidad de exportación de droga hacia los Estados Unidos. David, hablemos brevemente acerca de las narcolanchas. Las narcolanchas las hemos visto, yo diría con más frecuencia en el Océano Pacífico, cuando transportan, cuando trafican droga desde Ecuador, Colombia, pasan por México, a veces llegan a Estados Unidos a través del Pacífico, a veces no. Es como un hecho sin precedente que Estados Unidos diga que una gran parte de la droga que llega a Estados Unidos venga de Venezuela. Sabemos que Colombia sí juega un papel fundamental, pero hablar de Venezuela en el contexto de las drogas quizás sea un poco ajeno para muchos. Quisiera preguntarte, David, según tu experiencia, ¿cuál es el papel real que tiene Venezuela en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta que pues geográficamente están ubicados, tienen frontera con Colombia, que sabemos toda la producción de cocaína que sucede en ese lugar? Según tu experiencia, David, ¿qué tan cierta es esta historia que cuenta Estados Unidos de que las drogas están ahorita traficándose por el Caribe y salen de Venezuela, del famoso cártel de los soles? David. Sí es real, sin embargo, está en un plano muy secundario. Coincido plenamente con tu apreciación. El grueso de la cocaína que se produce en Colombia sigue saliendo desde la propia Colombia, vía el Ecuador, vía Perú en ocasiones. La droga, la cocaína que también se produce en Bolivia se produce y se consume de manera ancestral desde hace muchos años. Pero debido a las restricciones que el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos han establecido en ciertos puertos, como el puerto de Buenaventura o el aeropuerto de El Dorado, el puerto de Cartagena, el puerto de Barranquilla, debido a que los norteamericanos se han empeñado en cerrar las salidas marítimas de cocaína en los distintos puertos colombianos del Pacífico,
y también del Atlántico, en este caso el Mar Caribe, algunos cárteles colombianos sí utilizaron, por un lado, al Ecuador, hacia el sur y hacia el este, a Venezuela, para poder hacer los envíos que ya no podían hacer desde sus propios puertos mercantes. Esto sí es real. Incluso en el Ecuador se generaron mafias criminales que van de la mano del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa. Me refiero a los choneros y a los lobos, que han replicado en el Ecuador la guerra de cárteles que se vive en México. En el caso de Venezuela, al amparo de la dictadura venezolana, se han estado cometiendo distintas actividades ilícitas. Una de ellas es la permisividad para el tráfico de drogas. Pero se sabe que desde hace tiempo los colombianos enviaban droga vía Curazao, esta isla que está en el Caribe, también desde la isla de Aruba, desde hace muchos años, en la época del Cártel de Cali. La ruta del Caribe era la que se utilizaba para poder llegar a las costas de Miami y de ahí hacer los envíos de droga hacia toda la Unión Americana. Entonces, en efecto, si hay cocaína colombiana que se exporta vía Venezuela para tratar de burlar los controles y las restricciones que el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos han establecido para no exportar desde Colombia. Entonces se cruza la frontera de Colombia con Venezuela en la zona conocida como el Parque Nacional de El Tuparro. Hay distintas maneras de pasar por esta zona y de ahí se lleva la droga hacia al puerto de Maracaibo. También se lleva se me olvidó el nombre del puerto. Me parece que es Naiguatá, no recuerdo si se llama así. Bueno, Puerto Cabello en todo caso y también, por supuesto, desde el aeropuerto de Caracas. Entonces, sí es real, pero tengo dudas de que sea el porcentaje, el monto, la cantidad de droga que supuestamente pasa por Venezuela, amerite el despliegue de una pequeña flota de los Estados Unidos en el Mar Caribe y la realización de este tipo de ataques. Tengo la impresión de que el combate a los envíos de droga desde Venezuela tiene más bien un objetivo político, mediático y también de acoso a la dictadura venezolana. Tengo dudas de que sea en efecto de alto monto los envíos vía por esta ruta, porque si se hace por el Caribe, el punto final sería Miami, mientras que si se hace por el Atlántico, como tú bien señalas, hay más posibilidades de hacerla llegar, por ejemplo, a la costa este de los Estados Unidos, a la zona centro de los Estados Unidos vía México. Entonces, la ruta del Caribe sí es una ruta que se sigue utilizando por parte de los narcos, pero no es la ruta principal. En consecuencia, Venezuela tampoco está geográficamente en la principal ruta de trasiego de drogas de Sudamérica hacia los Estados Unidos. David, para entrar un poco en detalle, cuando escuchamos Cártel de los Soles, al menos según mi experiencia acá en México, tenemos estos grandes cárteles y poderosos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando decimos Cártel de los Soles, no muchas personas conocen bien de qué se trata, quiénes son, porque es que hay poca información, digamos, poca información pública al respecto, solo la que ha publicado Estados Unidos y algunos otros estudios de la región en términos de narcotráfico. ¿Qué sabe usted, David, sobre el cártel de los soles? ¿De verdad existe este cártel? ¿De verdad están en Venezuela? Y si de verdad existiera este cártel, ¿están relacionados con los cárteles mexicanos de la droga? ¿O esto es ya decir que es mucho quizás? No, de ninguna manera. El cártel de los soles es una denominación, una etiqueta, un concepto que han inventado los norteamericanos para tratar de acorralar y confrontar a la dictadura venezolana. A la dictadura venezolana se le critica en los Estados Unidos por muchos temas, por su izquierdismo, falta de respeto a los derechos humanos, prácticas antidemocráticas, fraudes electorales, pero los norteamericanos desde hace ya algunos años lo que han hecho es también acusar a la dictadura venezolana de ser partícipe de la actividad criminal e incluso encabezar la actividad criminal. Entonces, de acuerdo con esta explicación de los Estados Unidos, el propio Nicolás Maduro sería el jefe del Cártel de los Soles, en tanto que desde la perspectiva de los Estados Unidos, el Estado venezolano participa en la producción, transporte, comercialización de drogas y en la reutilización de las utilidades
su inversión en negocios lícitos. Esta es una descripción, una narrativa que han tratado de construir los norteamericanos que a mí me parece completamente falsa. Ciertamente hay mafias venezolanas desde hace décadas, incluso antes de la época chavista, en la época democrática de Venezuela, se sabía que al Palacio de Miraflores llegaron emisarios de los distintos cárteles, también de México y en su momento también de las mafias locales venezolanas, para establecer sinergia con los gobiernos democráticos de Venezuela. Pero me parece que el Estado venezolano en la época chavista y en la época democrática, de vida democrática, lo único que hizo fue facilitar ciertas condiciones para el desarrollo de actividades ilícitas, pero no creo que nunca el Estado venezolano haya encabezado directamente la actividad criminal. Lo que ha ocurrido es que el ejército de Venezuela se ha beneficiado en el pasado de sobornos por parte del cártel de Cali, del cártel de Medellín, del cártel del Valle del Norte, del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, del Tren de Aragua. Eso sí es factible, eso me parece que es completamente real, que distintos mandos de la estructura de seguridad pública de Venezuela sean beneficiarios de sobornos, pero de eso que sean ellos los que encabecen la actividad ilícita, me parece que hay un salto. Sin embargo, el gobierno norteamericano lo que hace es construir una narrativa de erosión en contra del gobierno de Venezuela, señalándole de que es el propio gobierno el que se conformó como un cártel dedicado a la producción y exportación de drogas ilícitas. Eso me parece completamente falso. No percibo que las Fuerzas Armadas ni tampoco el gobierno de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro tengan esta función. Me parece que sí se han beneficiado, han tenido una actitud de brazos caídos, no han combatido, no tendrían por qué, porque además la actividad criminal del narcotráfico. Esto sí me parece que ha sucedido, pero no creo que estén ellos directamente vinculados con la actividad delincuencial. David, ya para ir concluyendo nuestra plática, cada día vemos cómo esta tensión incrementa entre Estados Unidos y Venezuela. Ya este podría ser el tercero o cuarto ataque. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el presidente Trump hizo hace unos días, dijo en cámara, hemos atacado 3 lanchas, pero ustedes nada más vieron 2. No sabemos si este es el tercero al que él se refería o es un ataque nuevo, entonces serían ya 4 ataques a narcolanchas, como ellos le dicen. ¿Cuál crees, David, que van a ser los próximos pasos de Estados Unidos? Porque la verdad es que tener toda esta flotilla, digamos, en el Mar Caribe, que son millones de dólares diarios, mantenerlos ahí, es como bastante para nada más tumbar lanchas, para nada más atacar, explotar, bombardear lanchas. ¿Cuál crees que van a ser los pasos a seguir de estos marines que están ahora en el Caribe venezolano? Bueno, tengo entendido que la DEA solicitó que hubiera incursiones aéreas para destruir narcolaboratorios. Yo desconozco si hay narcolaboratorios en Venezuela. Es posible que los haya en la zona de frontera con Colombia. La intención es la utilización de aeronaves, drones, con misiles, drones artillados, para destruir infraestructura del narcotráfico en Venezuela. Bodegas, eh, casas de seguridad, almacenes y también narcolaboratorios, infraestructura del narco. Utilización de los grupos de élite, comandos de élite del ejército americano, los SEALs de la Marina, para asesinatos de líderes criminales y también de integrantes de la dictadura venezolana. Esta fue una petición, entiendo, de la DEA a la Casa Blanca para que se utilizara este despliegue, esta flota que está frente a las costas de Venezuela, para poder realizar estos tiros de precisión. La intercepción, desde luego, de avionetas, lanchas rápidas y submarinos que se utilizan para el transporte de drogas. Se presume que son lanchas que van hacia distintas islas del Caribe y que también van hacia algunos países de Centroamérica para por tierra continuar su trayecto hasta los puntos de frontera de México con los Estados Unidos. Entonces, el abanico es muy corto, serían en todo caso estas tres vertientes. Intuyo que el presidente Donald Trump lo hace con el objeto de obtener puntos de encuesta. Es un despliegue militar
Normalmente los Estados Unidos hacen este tipo de despliegues porque también tiene un impacto interno en la política de los Estados Unidos. Hay un descenso de la popularidad de Donald Trump y del Partido Republicano. Habrá que ver si la opinión pública en los Estados Unidos recibe con beneplácito estos ataques a las supuestas lanchas que estaban transportando droga, o si este costo exorbitante que implica enviar una pequeña flota hacia el Mar Caribe resulta totalmente infructuosa en el objetivo primario de Donald Trump, que es elevar la popularidad suya y del Partido Republicano con miras a la elección intermedia. David, para finalizar, me gustaría preguntarle cómo se está percibiendo este despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos en México, porque sabemos que en México existe un tema bastante fuerte, peor diría yo, de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Quería preguntarle desde su perspectiva académica, profesional, ¿cómo se percibe todo lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela? Con preocupación porque se pensaba que la intervención de los Estados Unidos en América Latina para el combate a los cárteles de la droga sería en México. Se pensó que habría una especie de invasión de los Estados Unidos en México. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a medios a rechazar esta posibilidad, a descartarla por completo, porque en las redes sociales existía esta percepción. Y lo que está viendo México con respecto a lo que sucede en Venezuela es una especie de laboratorio de que los norteamericanos están ensayando esquemas de intervención y de combate focalizado al narcotráfico y que eventualmente estas tácticas que desarrollen en Venezuela y en el Mar Caribe sean utilizadas en el Pacífico mexicano o en el Golfo de México para poder enfrentar a los cárteles de la droga. Es decir, que los Estados Unidos está ensayando, está poniéndose a prueba para replicar estas mismas tácticas en contra de los cárteles mexicanos desde el Golfo de México y desde el Mar de Cortés, en donde hay tráfico de drogas ilícitas por parte del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco. Bueno, no sabemos cómo va a percibir eso México si Estados Unidos llegase a hacer lo mismo que está haciendo con embarcaciones venezolanas acá en territorio venezolano. Eso está en veremos. David, ¿algo que le gustaría agregar? Sí, me parece que está en espera que los demás países de América Latina puedan tener una reacción frente a este nuevo esquema de intervención de los Estados Unidos en un país latinoamericano. Los Estados Unidos tienen una larga historia de intervenciones desastrosas, desafortunadas en distintos países de América Latina, en Chile, en Guatemala, en Panamá, en México, en N ocasiones, en muchas ocasiones. Entonces, no me parece que se tenga que permitir que los norteamericanos utilicen el pretexto de combate al narcotráfico para nuevamente tratar de intervenir en América Latina. No defiendo a la dictadura venezolana, creo que es lo que peor que le pudo haber pasado a los venezolanos en toda su historia, en toda su historia de vida independiente. Pero tampoco podemos convalidar que los norteamericanos utilicen el narcotráfico como una herramienta de intervencionismo. Me parece que los países de América Latina tendrían que protestar y denunciar este esquema de intervención, porque si no lo hacen, otros países que están en una situación similar, como Ecuador, Perú, Colombia, México, podrían padecer la misma circunstancia. Es decir, que los norteamericanos se atribuyan la responsabilidad y se quedan con el derecho de poder intervenir en un país soberano con el pretexto de combatir al narcotráfico. Creo que esto es algo que no pueden permitir los países de América Latina y que en su momento también permitieron con la invasión de Panamá en 1989. David, muchísimas gracias. Espero que podamos conversar otra vez en una próxima edición. Muchísimas gracias. Creo que sí, con todo gusto, Carol. Me dio gusto saludarte. Esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio con este análisis con un gran experto de acá de México. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y por supuesto que activar las notificaciones para que estén pendientes del próximo episodio. Nos vemos en una próxima edición.